Bienvenidos a nuestra certificación por competencias, oficial de cumplimiento en el sector de la Superintendencia de Sociedades. Prepárate para elevar tu carrera a nuevos niveles de excelencia. Somos pioneros en Colombia. Presentamos la primera certificación por competencias para oficiales de cumplimiento sector Superintendencia de Sociedades. Descubre los requisitos y beneficios exclusivos que nuestra certificación ofrece a los profesionales de cumplimiento. Obtén el reconocimiento que mereces y destaca en tu campo laboral. Además, nuestra certificación está avalada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC, garantizando la calidad y la relevancia de nuestro programa. En un mundo cada vez más complejo y regulado, la figura del oficial de cumplimiento desempeña un papel fundamental en la protección de las organizaciones contra riesgos legales y financieros. Es por ello que la certificación por competencias del oficial de cumplimiento sector Superintendencia de Sociedades es un paso fundamental para destacar en este campo tan exigente. Esta iniciativa marca un hito en el cumplimiento en Colombia y ofrece a los profesionales la oportunidad de demostrar su excelencia. ¿Listo para dar el siguiente paso en tu carrera de cumplimiento? Aprovecha y certifícate. Adquiere y eleva tu perfil profesional con una certificación respaldada por la ONAC, que garantiza la calidad, la relevancia de tu formación y tu experiencia en cumplimiento. No pierdas la oportunidad de impulsar tu carrera con nuestra certificación por competencias. Inscríbete hoy mismo y prepárate para alcanzar tus metas profesionales. Certificación por competencias para oficiales de cumplimiento sector Superintendencia de Sociedades. Para más información, visita nuestro sitio web o contáctanos directamente. Somos la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, unidos creando un futuro justo y transparente. Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro primer webinar del año. Este webinar, bueno, primero que todo presentarme. Para los que no me conocen, yo soy Luis Carlos Mellado Vargas. Actualmente me desempeño como el presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento. Sé que hay muchos acá que ya hemos tenido la oportunidad de compartir diferentes escenarios. Primero, darles la bienvenida a todos. También invitarlos a que se afilien o se asocien directamente a la asociación. Esto realmente es un gran apoyo para nosotros, para poder sostener y sacar adelante todos los proyectos, actividades y todas aquellos aportes que hacen que el cumplimiento en el país cada vez tenga más éxitos. Nuevamente darles bienvenidas a todos, darle gracias a Dios por estos espacios que nos permiten fortalecer también nuestros temas académicos y nuestro perfil profesional. Recuerden que para el día de hoy vamos a iniciar este año hablando de un nuevo proyecto de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades, en donde ésta busca la integración de dos sistemas históricos en Colombia, como es el SAGRILAF, que es el Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgo de Lavado de Activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, y el PTE, que es el Programa de Transparencia y Ética Pública. Hoy tenemos un invitado muy especial para hablar sobre el tema, pero antes quiero hacer, digamos, una introducción muy rápida sobre lo que vamos a hablar. Precisamente todo lo que ha sido el tema de programas de transparencia y ética empresarial y los sistemas antilavado en Colombia eh, son muy dinámicos en Colombia, tomando como referente otros países en donde esto no es tan cambiante. En Colombia lo es. En Colombia lo es que hay 16 supervisores, 17 supervisores constantemente mm, vigilando, inspeccionando y controlando el cumplimiento de estos sistemas, pero además cambian en versiones. Yo creo que la de la Superintendencia de Sociedades, si no me equivoco, iría como por su sexta o séptima versión. Me disculpan si me equivoco, pero sé que van ya bastantes en sus cambios. Y este año, el 2026, pues no iba a ser la excepción, en donde precisamente estamos llegando a esta integración. Estamos hablando entonces de integrar, voy a compartir aquí algo como un título,
ese capítulo 10 de su circular básica jurídica y demás. Bueno, tengo un invitado muy especial, que es nuestro ponente. Yo el día de hoy estoy como moderador para hacer esas preguntas que todos los oficiales de cumplimiento queremos hacer. Y bueno, quiero presentarle a Juan Pablo Rodríguez, un gran colega y amigo. Creo que todos digamos, en este escenario, o casi todos en general, conocemos la trayectoria de Juan Pablo Rodríguez. Es una persona con más de 30 años de experiencias en sistemas antilavados y además es un referente ni siquiera nacional, sino internacional en América y en parte de Europa, en todos los temas relacionados con todos los sistemas que tengan que ver con cumplimiento, compliance, al final. Y bueno, de hecho es un invitado de lujo en el cual hoy vamos a dialogar un poco sobre estos cambios. Realmente es positivo. Obviamente son posiciones académicas, obviamente con todo el criterio profesional que tenemos como profesionales. Cada quien tendrá su punto de vista y lo tendrá que defender frente al tema. Igual, eso es lo que queremos hacer hoy con Juan Pablo Rodríguez. Juan Pablo, bienvenido a este espacio. Realmente agradecerte desde la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento de nuevamente que atiendas nuestro llamado cada vez que lo necesitamos. Buenas tardes para todos. Luis, primero feliz año para ti y Sí. para toda la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Colombia. Un saludo fraternal para todos los que nos escuchan en esta tarde del 12 de febrero. Es una fecha particular porque mañana es viernes 13 para los que les gusten las cábalas y los agüeros puede ser significativo. Bueno, muy contento de estar en este espacio de capacitación, entrenamiento, discusión y reflexiones, como dices tú, de tipo académico, por supuesto con un rigor técnico y echando mano de nuestra cosecha, de la experiencia en varios proyectos, desde que esto, Luis, ni siquiera se llamaba Sagralf. Recuerdo por allá en el año 2009 una circular que la Superintendencia de Sociedades de la época emitió más como un conjunto de buenas intenciones y que al final no tenía un apartado de sanciones, de manera que el empresario que no llevara a cabo estas tareas, pues al final tampoco iba a tener una reprimenda administrativa de la superintendencia, en este caso Supersocias. Avanzó el Ok. tiempo y llegamos al SAGRALF, que es difícil pronunciar esa sigla. Luego pasamos al SAGRILAF. Al SAGRILAF se le unió el PTE, el Programa de Transparencia y Ética Empresarial. Saben ustedes que hoy atendemos también el PTEP, el Programa de Transparencia y Ética Pública para el sector público. Y si este proyecto pasa, pues la sigla no va a caber en la diapositiva, porque va a ser el SAGRALF PADM CST. Entonces, a ver si lo digo bien. Sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción y soborno Y soborno transnacional. transnacional. Y ahorita discutiremos todos los aspectos, pero me preocupa esa denominación de corrupción local, como para Sí, empezar sí, a ver sí. los temas que propone el proyecto de regulación. Así que muy contento, Luis, estar contigo y bueno, aquí a tu disposición. Bueno, yo digo que no va a haber como si una presentación, estimados. Esto es más un foro de ponencias y de opiniones por cada uno del tema. Obviamente yo estoy como moderador, pero vamos a empezar por el principio. ¿Por qué integrarlos y qué tan beneficioso es o qué Ujú. tantos beneficios trae para los sistemas de cumplimiento? No solamente en el país, porque si sucediera en cualquier país, pues tendrían la misma posición. Vamos a hablar de lo primero y ya vemos que hay ciertos errores, eh, pero no quiero entrar en esos detalles, sino, ok, Ujú. la regulación trae y me dice, mira, venía un programa de transparencia por la derecha o por la izquierda y por el otro lado venía un sistema de autocontrol y gestión de riesgos en temas de antilavados y contrafinanciación del terrorismo. ¿Por qué unirlos? Ahora, si lo unimos, es más positivo
¿Es más negativo o no pasa nada y podemos continuar en este largo camino, Juan Pablo? Pues yo tomé algunas notas y he preparado las respuestas a las posibles preguntas que seguro me vas a hacer. Y esa primera que tiene que ver con la bondad o no de la unificación de la norma, nos obliga a hablar antes de estándares o experiencias internacionales. Me explico. Si ustedes van a modelos como el español, el peruano o el chileno, se van a encontrar con una norma que se llama el Sistema de Prevención de Delitos. Entonces, el sistema de prevención de delitos, para ponerlo en términos muy sencillos, aquellos que no sean abogados y si son abogados no son penalistas, lo que persigue esa regulación es que la organización, el sujeto obligado, que normalmente es una entidad del sector privado, haga el análisis, Luis, de qué conductas delictivas, qué delitos pueden afectarle, es decir, de cuáles sería víctima, y entonces monta un modelo de gestión del riesgo legal penal para contener esos delitos. Ese es el primer punto. Segundo punto, no podemos dejar por fuera del análisis regulaciones como la española o como la chilena, dicho sea de paso, en la que Colombia tiene tarea pendiente a pesar de haberse comprometido con la OCDE, por lo menos en lo que hace a la lucha contra el soborno y la corrupción, y es regular la responsabilidad penal de la persona jurídica. Hace menos de un año, la República Dominicana dio ese paso y ya se modificó la regulación penal de ese país y entonces hablamos de responsabilidad penal de la persona jurídica. ¿Y por qué? Porque el análisis, Luis, no es solamente yo de qué soy víctima, sino también qué conductas pudiera cometer la persona jurídica. Esa es una discusión compleja, profunda, pero hay que tenerla en cuenta. Y el último punto, para cerrar lo que tiene que ver con estándares o buenas prácticas, para el caso colombiano, tenemos la norma 6671 del Sistema de Prevención Penal y Ético, así se denomina, por ICONTEC. Así que nosotros también tenemos una guía de trabajo, algunos la conocen, otros no. Y a mí la preocupación que me asiste cuando leo este proyecto de norma, Luis, es que se ve reflejado aquí lo que ya quedó normado en la regulación de la Superintendencia de Transporte y en la Superintendencia De vigilancia. de Vigilancia y Seguridad Privada. Y es que llegamos a la confusión técnica, académica y jurídica de forzar a los sujetos obligados y por esa vía a los oficiales de cumplimiento a hacer reportes de operación sospechosa de corrupción y soborno transnacional. Entonces cierro este primer apartado, Luis, con unas consideraciones de tipo técnico, y es que los modelos antilavado nunca han tenido por vocación hacer una denuncia penal. Y al contrario, los modelos anticorrupción, en inglés ABC, Anti-Bribery and Corruption, que aquí lo llamamos PTE, nunca han tenido por vocación hacer reportes de operación sospechosa. Entonces, ahí hay una confusión. Entonces, la unificación tiene ese primer defecto. ¿Por qué? Porque la ley 599 del año, perdón, la ley 526 de 1999, que crea la Unidad de Información y Análisis Financiero, no debe recibir reportes de operación sospechosa de corrupción y soborno transnacional. Debe recibir reportes de operación sospechosa de lavado de activos en todas las categorías que nos propone el artículo 327, el agravante del 324, el 325 para bancos y cooperativas, el 325A, que se lo debemos al caso de David Murcia Guzmán, el 325B, que se lo debemos al caso Palacino, y finalmente el caso del testaferrato 326 y el 327, enriquecimiento ilícito de particular. Eso es lavado. Y lo que una unidad de inteligencia financiera de un país debe recibir es casos en los que hay una sospecha de la conducta delictiva. No hay una confirmación ni una prueba de esa conducta. Y por otro lado, se reciben reportes de sospecha de financiación del terrorismo, artículo 345, pero por supuesto para hacer bien el trabajo hay que conocer primero el delito de terrorismo y estamos pendientes de la legislación o no en Colombia de la financiación de proliferación de armas de destrucción masiva. Sí tenemos un delito que se refiere a las armas de destrucción masiva, químicas, biológicas y nucleares, pero no utiliza los verbos ni financiar
ni proliferar. Entonces, habría que hacer allí un ajuste normativo en el Código Penal, habría que cumplir el COMPES 4042 del año 2021 y a la fecha eso no lo tenemos. Entonces, el equívoco que nosotros encontramos aquí es que se está desnaturalizando el modelo antilavado para estar irrigado por un modelo anticorrupción y antisoborno, y entonces en la práctica lo que esto va a generar es, déjenmelo llamar, una atomización de la situación, entonces todo va a entrar o por la ruta del ROS y nos quedamos por fuera con la ruta de la denuncia penal y con esto cierro. Los delitos contra la administración pública se denuncian, no se hacen reportes de operación sospechosa. Esa no es la labor de la UIAF y lo pueden ver ustedes en documentos técnicos del GAFI o en documentos técnicos del grupo Egmont. Esa no es su tarea. Y su tarea tampoco es recibir reportes de soborno transnacional, que dicho sea de paso, el soborno transnacional es un delito dentro del catálogo de delitos de administración pública. Entonces, la diferenciación pues parece un poco caprichosa, porque decir corrupción en términos de delitos de administración pública ya los debería incluir. Donde sí vale la pena recalcar el esfuerzo tanto de la superintendencia como de los sujetos obligados, que queda por fuera del análisis, Luis, es el delito de corrupción privada. La gente en la cabeza, en el imaginario colectivo, sigue creyendo que corrupción solamente es un asunto de lo público y no de lo privado. Y valdría la pena preguntarnos, yo no tengo la respuesta, pero seguramente la asociación puede hacer contacto con las autoridades. ¿Cuántas condenas tenemos en Colombia por el delito de corrupción privada, artículo 250 del Código Penal? Creo que hasta Y hoy no hay es ninguna. Y si no hay, no, eso no está demostrando que tengamos mejor ética ni que seamos menos corruptos. Está demostrando dos cosas: o que no se denuncia penalmente por parte de las entidades situaciones cercanas entre conductas delictivas por parte de proveedores y empleados de las organizaciones. Recuerden que la corrupción siempre es un delito que va en pareja, no hay manera de que se trate de una conducta individual. Y por el otro, demuestra que una norma que nace en el año 2011, con ocasión de la ley 1474, y estamos en 2026, pues es ineficiente y no es efectiva. Entonces, a ese primer punto relevante de, ¿y si es mejor unificar o no? Mi respuesta es no, porque esa unificación, en vez de ser provechosa, va a generar problemas en la práctica y va a ser mucho más compleja la labor de ese oficial de cumplimiento que vería em, la necesidad de crear criterios objetivos a ver cuándo está en presencia de una sospecha de corrupción y de soborno transnacional y cuándo esa sospecha no es sospecha, sino que tiene la obligación legal de denunciar. Yo quiero dar un punto de vista, Juan Pablo, y muy de acuerdo, muy alineado contigo como para cerrar el tema, es que, bueno, tengo que ser políticamente correcto con mis palabras. Pues, aquí puede haber infiltrados de muchas partes, pero creo que tenemos un desorden, por no decir la otra palabra, porque hace poco también revisamos la guía de la Secretaría de Transparencia. Y en esa guía de Secretaría de Transparencia, además de tratar el riesgo de corrupción y el soborno transnacional, también están proponiendo el tema de fraude y también el tema de corrupción privada, es por un lado. Por otro lado, cuando uno revisa la 2195, le dan la prioridad al tema de la corrupción y soborno transnacional y le dicen, y además en ese tema, pues mete lavado de activos y mete financiación del terrorismo. Estamos dispersos como Estado, estamos cada quien tratando de construir lo bueno, cada quien estamos, pero yo creo que es el momento, y eso va a ser una tarea de la asociación, de hacer un llamado a la estandarización, de decir, no sé si llegaremos al tema de un sistema de prevención de delitos, porque cada día están metiendo más y más. Los oficiales de cumplimiento, porque para nadie es un secreto que están en ese proceso de formación y llegan estos cambios que meten tres delitos más y que además ahora únelos y después sepáralos y entonces la superintendencia lo vende, una superintendencia lo vende a través de una forma y la otra de otra forma y entonces en una si eres más pequeño, aduciendo el tema del enfoque basado en riesgos,
yo siento que es el momento de parar y decir, ok, basta un momentico, hay una ley, hay un COMPES, está una Secretaría de Transparencia, no sé si el CECICLA está haciendo su función como lo debería estar haciendo, para decir, paremos un momento, realmente qué debemos regular, cómo lo vamos a regular y estandaricemos el tema. Ya basta del CIPLAF, ya basta del SAGRAF, del SARLAF, ahora no sabemos cómo se llama, cómo sacarán el nombre de este. ¿No crees que eso hace falta? Y yo creo que como se hacen en instancias que son cargos políticos y no son tan técnicos como de pronto lo somos en estos escenarios, ¿no es ya momento de jalar eso a decir, stock, estandaricemos? Esa es una muy buena pregunta, Luis, y voy a, con tu venia, a hablar de la obra que hicimos en 2024 y que tiene su segunda edición en 2025. En mi libro Compliance, Lavado de Activos y Corrupción, una guía de prevención y control, que comparamos 28 legislaciones. Mostramos, por ejemplo, cómo en algunos países existe una única regulación administrativa en materia de lucha contra LEA, FTI y FPADM y dejémoslo en ese mote sin hacer precisiones de que en algún país se llama lavado de dinero y otros activos, o en otros se llama legitimación de capitales, o en otros se Blanqueo. llama blanqueo de capitales. Para efectos de esta sesión, dejémoslo igualito. Entonces, busquemos lo bueno y lo no tan bueno de esa decisión de política pública. Y entonces en algunos países han dicho, mire, tenemos un solo cuerpo normativo, ¿sí? Y ese cuerpo normativo es la guía de trabajo para todos los sujetos obligados, independientemente de si son del sector bancario, si son del sector real, si son entidades sin ánimo de lucro, si son entidades públicas, por ejemplo. Entonces, uno diría que eso es benéfico porque no tenemos tantas versiones, por ejemplo, de un mismo concepto. Solo para citar un ejemplo, y seguro ahorita más tarde iremos recorriendo la norma y hablaremos de las definiciones. Pero beneficiario final es una sola cosa, y eso ya está definido en el estatuto tributario de nuestro país. Entonces uno no entiende por qué quienes proyectan regulación pierden el tiempo eh, eh, escribiendo algo que no hace falta escribir. Es tan sencillo como decir beneficiario final, remítase al artículo 635-1, Estatuto Tributario. Ya. Pero entonces cuando se escribe, el grave problema de esto, Luis, para los abogados es que empieza el escenario de la interpretación. Y cuando tenemos dos abogados, hay tres opiniones. Porque por supuesto va a haber quien diga, a mí me gusta esta y otro dirá, a mí me gusta aquella. Pero digamos, ¿cuáles serían los aspectos negativos de tener una sola norma antilavado o una sola norma anticorrupción? Que probablemente generalizar tanto deja por fuera escenarios que necesitamos regular. Entonces, solo por vía de ejemplo, déjenme mencionar el caso peruano. Y el caso peruano tiene un híbrido y es una norma genérica antilavado desde el punto de vista preventivo y ya se alcance en lo que esa norma no tiene para sectores específicos. Ejemplo, el sector automotriz, el sector constructor, porque allá hay riesgos y situaciones específicas. Solo para mencionar un caso de nuestra legislación, pues es que en el sector transporte de carga tenemos un concepto que es el del flete. Y seguramente flete no vamos a usarlo ni en el sector financiero, ni en el sector asegurador, ni en el sector de seguridad y vigilancia privada, ¿cierto? Entonces ahí yo diría, tiene de largo y de ancho, algunos van a defender una postura de una sola norma, otros dirán, tengamos una norma por cada supervisor. Y mi opinión, después de haber trabajado tantos años y ver tantas normas, es que deberíamos tener por lo menos unos mínimos conceptuales que no vamos a discutir. Lavado es lavado, financiación del terrorismo es financiación del terrorismo, corrupción es corrupción, y aquí llego con un punto que me preocupa mucho y que siendo justos con el análisis, no es una situación reciente, sino que viene del pasado. Recuerda, Luis, esa norma de el SICOF, que nos dijeron Sí, opacidad y fraude. Y ese es entonces, salud, ese es sector salud, yo me lo que senté tiene actualmente. como penalista en varios eventos, en juntas directivas, en escenarios académicos y técnicos. Y la primera pregunta que yo hice fue, ¿el fraude es delito?
Y la respuesta en Colombia es no, pero no hay poder humano que podamos convencer a la ciencia contable, a mis amigos contadores, que los quiero mucho, pero ellos insisten en esa idea equivocada de pensar que el fraude es delito. A mis amigos ingenieros, a mis amigos economistas, a mis amigos de otras áreas del conocimiento. El fraude es una denominación genérica de una conducta delictiva. Como la Para corrupción. ahorrarles la tarea, fraude en Colombia solo aparece 12 veces en el Código Penal colombiano, 12. Pero pareciera que al sector público se le olvida que el derecho penal tiene un principio que se llama el principio de especialidad. No es lo que usted crea, es lo que es. Y esa decisión ya la tomó el legislador colombiano en la ley 599 del año 2000, Código Penal. Entonces el legislador ya dijo que fraude en Colombia no es delito, que la palabra se usa en algunas conductas delictivas. Doy un ejemplo. Fraude mediante cheque, fraude al sufragante, que ahora está muy de moda por época electoral, fraude a resolución judicial, tenemos casos sobre eso, eh, fraude en inscripción de cédulas. Entonces, la palabra fraude sí aparece en el Código Penal, pero ella sola no tiene un solo significado jurídico. Ahora, busquemos el sentido de esto desde el criminal law o el derecho penal de los Estados Unidos. Es que la traducción de fraud no es fraude, como la traducción de compliance no es cumplimiento. Fraud significa estafa. Y por eso en el GAFI, cuando dicen es que el fraude es delito fuente, lo que tenemos que decir es, claro, en la lógica de otros países, lo que tendremos que ir a buscar es si en la lista de delitos fuente de esa legislación aparecen conductas como el hurto, la estafa, el abuso de confianza, ¿cierto? Y en Colombia el único delito de patrimonio económico que es delito fuente de lavado es la extorsión. Entonces, flaco favor le hacen quienes quieren cambiar la regulación diciendo, y ahora el fraude, pongámoslo aquí, porque cuando usted se enfrenta a un penalista que esté entrenado, le va a decir, pues eso es para perder el tiempo, porque aquí no vamos a tener un modelo antifraude en términos jurídico-penales, porque el fraude no es delito, ¿vale? Entonces, termino con esto. Eh, yo sí creo que debiera, a través del CECICLA, que tú ya lo mencionaste, este equipo de alto nivel de política pública, sentar a todos los superintendentes, a todos los que tienen vocación regulatoria. Por ejemplo, digamos, estamos muy pendientes de la actualización de la norma CIPLA de la DIAN, circular 170 del año 2002, y estamos en 2026. Es decir, han pasado, Luis, 8 mundiales de fútbol y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales no ha metido un gol en términos regulatorios, porque es que hablar de CIPLA es algo vintage, eso no está actualizado. Entonces yo creo que como tarea sí deberían sentarse y ver unos mínimos conceptuales y técnicos que se pasen por todas las regulaciones que no vamos a discutir. Beneficiario final es beneficiario final. PEP es PEP, lavado es lavado y así sucesivamente. Y luego cada quien en el rol que le corresponde en el sector económico en el que hace supervisión, vigilancia y control, pues que regule lo que corresponde. Y cierre con esto, Luis. Hay tanta equivocación que siguen diciendo que el lavado solamente es el artículo 323. El lavado de activos es un conjunto de delitos. De hecho, el Código Penal dice que es un capítulo de los delitos contra el orden económico y social. Entonces, cuando yo veo manuales políticas y veo esta norma y veo el proyecto de norma y me dicen que el lavado solo es 323, yo me preocupo y digo, aquí falta la mano de un penalista. Como ver que financiación del terrorismo solo es el 345, olvidando que hay que hacer una referencia obligada a el artículo del delito de terrorismo, porque no podemos entender uno sin el otro. Entonces, esa sería mi segunda respuesta a esa pregunta. Ok, ok. Sí, digamos entonces en conclusión, toca estandarizarnos y ponernos de acuerdo en... Yo pensaría que en un 50, en un 70, 60, 70% de lo que son los sistemas, porque al final van a tener elementos, van a tener etapas. Por ejemplo, las etapas que tradicionalmente. Yo no me voy a desviar allá, pero no quiero dejar de mencionarlo. Supersalud ordenó un sistema integral de administración de riesgos, donde está metiendo 11 sistemas, 9 son obligados y 2 son voluntarios. Voluntarios. Y ahí Ujú. metió
liquidez, crédito, de capitales, reputacionales, el SARLAF, metió el SICOF. Allá están un poquito más dispersos porque tienen SICOF, PTE y medidas mínimas, hablando siempre de corrupción, opacidad y fraude. Pero bueno, ese es un tema, digamos, un poco también Pero complejo. hagamos una cuña ahí, Luis. A mí me preocupa que se utilicen las denominaciones a veces con tanto poder. Cuando yo digo sistema integral de riesgos o sistema de administración de riesgos integral, las siglas pueden dar para cualquier combinación, CIAR, SARI, el que usted quiera. Integral es todo. Y a veces Todo. uno ve denominaciones normativas que dice integral y algo queda por fuera. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado. Y segundo, así como no podemos confundir que los modelos AML van por reporte de operación sospechosa y los modelos ABC van por denuncia penal, no podemos confundir que los riesgos financieros no tienen la misma manera de analizarse de los riesgos no financieros. El riesgo legal, reputacional, contagio y operativo, aunque tengan consecuencias económicas, no son riesgos financieros. Entonces, esa integralidad también nos puede costar, y con esto termino acá, y es que probablemente sentamos en esa silla a un gran experto en riesgo financiero numérico y probablemente esa persona se queda corta en el análisis de riesgos no financieros como legal, reputacional y contagio y operativo. Es que ahí deberían haber como 5 especialistas diferentes para desarrollar ese sistema y me puedo estar quedando corto. Sí. Pero lo mencionamos es porque ¿qué pasa? Un oficial de cumplimiento, obviamente las especialidades son muy importantes, desde la asociación las avalamos mucho, pero Ujú. nos está sucediendo eso, estamos llegando, venimos de super sociedades y llegamos a transporte y encontramos un concepto diferente de algo que es un término genérico. Y entonces terminamos adaptándonos nosotros porque las regulaciones las hicieron de esa manera. Pero bueno, empiezo por el título. Sistema Autocontrol y Gestión de Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Financiación de la Prohibición, Corrupción, que es C, slash sobornos transnacional y corrupción local. Y es que hay corrupción local o internacional, porque la corrupción es interna y el soborno transnacional es externo, pero ¿por qué los están mencionando de esta manera, Juan Pablo? Yo la verdad no encuentro una razón y valdría la pena, cual si fuera un proyecto de ley, como nos enseñaron a los abogados, ver la motivación, que qué explicaría hacer ese cambio de denominación, porque ya estábamos acostumbrados al CST, corrupción, soborno internacional, y eh, Local. en corrupción, distinguir corrupción pública de corrupción privada. Yo diría que no hace falta la aclaración, es decir, la corrupción tiene esa vocación de delitos de administración pública y los que quepan en el ámbito privado. Y para algunos, y digamos que seamos benévolos con ese apartado normativo, no de este proyecto de norma, sino desde que apareció el PTE y luego el PTP, la importancia que tiene el soborno transnacional. No en vano, Luis, tenemos antecedentes en 1977 de la FCPA en los Estados Unidos, o en el año 2010 de la UK Bribery Act, o la versión que tenemos en Canadá y así por el estilo. Entonces, salvando esa discusión, uno diría, bueno, podemos resistir el ST porque es tan relevante y no nos gustaría que las compañías que tengan operación en el exterior estén involucradas en sobornos con funcionarios públicos. Hasta ahí vamos bien. Pero reafirmar algo que no es necesario, corrupción local, pues es casi un pleonasmo, ¿no? Es una repetición innecesaria. Si ya dijimos corrupción, pues ¿para qué vamos a poner local? Entonces, ya por el título, yo me preocupo, digamos que resaltando las cosas buenas de la idea que tiene la superintendencia, diría, qué bueno que por lo menos en el título nos pongamos de acuerdo, porque en la práctica, Luis, muchos dijeron, ¿y qué se diferencia un SAGRILAF de un PTEE? Si uno se llama Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo y otro se llama Programa de Transparencia. Lo que ocurre es que esta unificación, pues, echa por tierra una cultura de cumplimiento que habíamos venido ganando, y es que la gente se engancha con las siglas y entonces ya era muy conocido el PTE, y si ya lo vamos a quitar,
por vía de este cambio. Entonces, esos años Claro. que fueron bastante duros en convencer a la gente, capacitar, hacer talleres, tener políticas, manuales y procedimientos, pues probablemente se puedan haber perdido. Y digo esto porque el PTEP no ha cambiado. Entonces, si nos dijeran que el gobierno nacional va a transformar la regulación y la sigla y va a abandonar el PTEP y ahora se va a llamar Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo, así de largo como este, el AFTF, PADM, CST, bueno, entonces estaríamos por lo menos en el camino de la unidad conceptual, pero hasta la fecha no lo sabemos. Claro que sí. Muchas gracias. Realmente yo siento que obviamente todo el mundo hace esto con el deseo de acertar, pero deberíamos deberían rodearse las superintendencias de unos comités técnicos en donde estemos todos los actores, asociaciones, gremios, empresas, expertos internacionales, no solamente de pronto ese círculo, y con eso se lograrían mejores cosas. Hablando y un poquito aquí con el tema de los términos, que es operación Ujú, sospechosa, que estamos muy de acuerdo y que además la ley 2195 dice que esos reportes, su ente natural de recepción debe ser la Superintendencia de Sociedades, y en la 2195 lo resaltan mucho de que, hombre, será la encargada de investigar administrativamente, no penalmente, porque eso ya, digamos, tiene ujú, otro contexto. Y estando muy alineado contigo, y vemos nosotros aquí lo que significa para la circular operación sospechosa. Nos dice: una operación sospechosa es aquella operación que por su número, cantidad o características no se enmarca dentro de las prácticas normales del negocio de una industria o de un sector determinado. Además, que por los usos y costumbres de la actividad que se trate, no ha podido ser razonablemente justificada. Sigue siendo una sospecha de lavado de activos y no una sospecha de corrupción, porque yo aquí de alguna manera pido que sea razonablemente justificada. ujú. Debieron haber cambiado el concepto, ¿o cuál es tu posición? Pues ahí nos estamos adelantando un poquito al mundo de las definiciones que trae la norma y Sí. vuelvo al mismo argumento que exhibí cuando hablamos de beneficiario final, Luis. Y es que no hace falta mencionar algo que la ley ya reguló. Y aquí hay una gran diferencia jurídica y por eso es tan necesaria la capacidad técnica, tanto del sector público, el sector privado y las entidades sin ánimo de lucro. Y es que yo no puedo modificar una definición legal que está en una ley, la ley 526 del 99, por vía de una circular. Eso es antitécnico. O sea, esto, digamos, si nos estuviéramos en el escenario en preparatorio de derecho constitucional, pues no tiene buen resultado. Entonces, de nuevo, si no hemos Claro. cambiado la ley, que es la que informa esta regulación administrativa, me refiero en el caso de los ROS a la 526 del 99, pues mal podría hacerlo una circular. Eso por un lado. Y por el otro, yo creo que lo que se tuvo que haber aprovechado era reafirmar un equívoco que yo he visto en el mundo consultivo, y es el de los reportes de operación sospechoso intentado, que eso tiene muchísimo valor, Sí. porque el reporte de operación sospechosa intentada como información de inteligencia financiera advierte al mercado a través de la Unidad de Inteligencia Financiera de no se meta con esa contraparte que, pongámoslo en términos futbolísticos, Luis, y aquí paréntesis, una cuña para que vean mi podcast con Adidas, Fútbol y Compliance. Entonces, el tiro no fue gol, sino pegó en el palo. Es decir, yo no me relacioné contractualmente con esa contraparte. Me dio datos, yo hice mi screening, mi debida diligencia, y con ocasión del resultado de esa debida diligencia, me percato de unas señales de alerta y digo, yo no quiero tener relaciones con esa contraparte, pero esa información es vital para la inteligencia financiera, tanto que se la cuento a la UIAF. Ahí sí debió haberse hecho más hincapié, pero no llegarnos a esta confusión innecesaria de que ahora hay que hacer ROS a la UIAF de corrupción, de soborno transnacional y de un Eso. concepto que jurídicamente no existe, que es el de la corrupción local, porque en el Código Penal colombiano no existe esa denominación. Juan, y no sé si recuerdas,
mi memoria falla un poquito, pero creo que Ajá. Super Sociedades tuvo operación intentada en sus conceptos y en su sistema, si no estoy mal, en la circular del 2016. Tenía el concepto de operación intentada. No sé por qué lo quitaron después de tanto tiempo, creo que en el 2020 lo quitaron, pero bueno, muy de acuerdo contigo con el tema. Yo voy a mostrar aquí un tema que es un tema más relacionado con, porque cambiaron la forma de calcular, anteriormente se hacía en salarios mínimos, ahora se hace en VB. Eh, Al parecer, esto está cambiando la torta de los obligados o el ecosistema de los obligados, porque esto nos da como 69.000 millones y nos da un margen allí en donde, en teoría, pasan a ser un poquito menos los obligados. Este cambio es, tengo entendido que es por un cambio en el sistema colombiano, pero tú, ¿cuál es tu posición frente a este tema? Pues lo que yo entiendo, sin ser experto en esa materia, es que con ocasión de las últimas regulaciones, planes de desarrollo, emergencias económicas y demás, normatividad de tipo fiscal y tributario, aparece esta denominación y digamos que lo que uno pudiera abonar de este proyecto de unificación es que en teoría estamos en la misma página cuando hablamos de antilavado que hablamos de anticorrupción. Recuerden que antes teníamos 40.000 salarios mínimos y luego 30.000 y para el mundo del programa de transparencia 30.000. Eso me parece adecuado. Ahora, lo que yo no sé, y esto lo he planteado en varios foros fuera de Colombia, es si la ruta de trabajo, Luis, sea la de aumentar el catálogo de sujetos obligados, es decir, poner a más empresarios de distintos sectores económicos a hacer este sistema, y si la otra ruta sea la de aumentar el catálogo de delitos fuente para hablar de lavado. ¿Mm? Yo creo confiadamente que lo que merece esta oportunidad de nueva regulación es ponernos a preguntar si lo que hemos venido haciendo 30 años ha sido efectivo, eficiente y eficaz. Y la respuesta es no. La tasa de retención del crimen organizado es de menos del 1%. En matemática sencilla, si nos dedicáramos Luis y yo al delito, tendríamos una posibilidad de éxito del 99%. Y eso lo sabe el delincuente. Entonces, cuando uno lee este tipo de normas, no solamente colombianas, sino de otros países, dice, y es más de lo mismo. Entonces, lo que deberíamos hacer es empezar a trabajar en regulación disruptiva, en buscar otras herramientas, y voy a citar algunas. ¿Por qué no le damos fuerza a la extinción del derecho de dominio? Por ejemplo, ¿por qué no utilizamos la herramienta de Interpol de la circular plateada, que ya no solamente es la circular roja, que tanta falta nos hace aquí en Colombia para capturar tanta gente que se va de Colombia y que ha delinquido, ya ha desangrado las arcas de nuestro país? Entonces ya no es una solución solamente ir por la persona en términos de derecho penal, sino que hay que ir por los bienes, porque no hacemos nada teniendo una persona en prisión que igualito puede seguir disfrutando de los recursos ilícitos, bien sea por la ruta del LAFTF-PADM o por la ruta de la corrupción y el soborno internacional. Entonces, frente a esa nueva nomenclatura, yo trasladaría la pregunta a nuestros amigos contadores y revisores fiscales. ¿Cuál es el cambio práctico que ustedes ven en los números de las organizaciones a cierre del año 2025 y si eso les impone la obligación de tener este modelo? Y antes de la otra pregunta, Luis, yo diría esto. ¿Qué tiene que ser hoy un oficial de cumplimiento de un sujeto obligado que tiene un SAGILAF y tiene un PTE si este proyecto se aprueba como está? Y si se aprueba como está, en mi opinión, eh, desde el lado académico, digamos, como profesor de la materia, porque he dictado ambas materias en varios posgrados aquí en Colombia y fuera, pues es que no, aunque probablemente la intención es benévola, el efecto práctico no lo va a hacer. Entonces, déjame resumir esto de la siguiente manera. Sí, pero no así. Es decir, sí habría cosas que arreglar en las normas y más tarde podemos hablar de los aspectos positivos. Sí habría que hacer algunos ajustes, pero no de esta manera y mucho menos desnaturalizando cómo es un modelo antilavado y cómo es un modelo anticorrupción.
Ahí, 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 bueno, me diste el pie para entrar en algo importante y es el oficial de cumplimiento. Nosotros desde la asociación nos permite tener, digamos, una radiografía un poco clara frente al tema de los oficiales de cumplimiento. Esta norma, y bueno, y para nadie es un secreto que hay oficiales de cumplimiento designados porque estaban en la cafetería tomándose un tinto, porque, y que bueno, y que le están poniendo el empeño y demás, pero todos estos cambios también generan un poco digamos, de mayor confusión. Y eso se nota en las preguntas y de pronto en los escenarios académicos en que uno comparte. Igual para eso está la asociación, para apoyar a todos los oficiales de cumplimiento. Aquí hay algo importante, cosa que yo aplaudo, no sé si Juan Pablo, porque nosotros somos muy honestos en nuestras en nuestras posiciones, y es ordenan la obligatoriedad, valga la redundancia, que es una orden, tener oficial de cumplimiento suplente. Yo Ujú. siempre fui, peleé por eso y como que en escenario lo he dicho, hay gente que está de acuerdo, hay otros que no, las empresas están diciendo es más gasto, es más todo y demás, pero desde mi posición es muy necesario. ¿Qué piensas tú? Esa es una buena pregunta y un tema que aquí había anotado en mis apuntes para tocar. Y hablemos también en positivo, porque pues no se trata de hacer solamente una crítica negativa, sino que habría que también dedicarle un tiempo a las observaciones positivas de la regulación que se pretende aprobar. Y es que, primero, en esa unificación, dejamos de tener esa ambivalencia de ser oficial de cumplimiento Sagrilab y oficial de cumplimiento PTE, donde las diferencias en uno y otro caso eran, aquí necesito que usted 6 meses antes haya tenido experiencia y aquí no dijimos nada de experiencia laboral, ¿cierto? Y en ambos no se dijo de manera expresa los conocimientos académicos o técnicos que se debiera tener sobre los riesgos que se iban a administrar. Entonces yo valoro mucho, primero que hayamos pasado de 6 meses a un año, porque es que Sí, para mí 6 meses es poquito tiempo. En 6 meses estoy cogiendo impulso, pero ni siquiera he pasado... eh, eh, digamos, 12 meses pendiente de lo que significa atender la lucha contra el crimen organizado. Entonces, eso me parece adecuado. Segundo, me parece adecuado que por obligación sí debamos tener la figura de oficial de cumplimiento suplente, porque en la práctica lo que yo he visto es que muy a pesar de que la norma, esta la colombiana y la de otros países digan y requiere apoyo técnico, humano y financiero, eso termina siendo una muy buena intención. Y recuerda, Luis, que de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos, y otra cosa que encontré positivo en el proyecto, es esa denominación del paper compliance, que en mi libro la llamamos tomando mucha información de el buen amigo Alain Casanovas de España, fake compliance, cosmetic compliance o make-up compliance, porque el papel aguanta todo. Entonces, como el papel aguanta todo, seguimos creyendo ingenuamente que el oficial de cumplimiento, Luis, sí depende de la junta directiva, cuando eso no es así. Seguimos creyendo ingenuamente que el oficial de cumplimiento tiene asegurado un presupuesto para hacer todo esto que implica gestionar la lucha contra el crimen organizado. Y en todos los casos no es así. Y en el tercer punto, déjeme volver al símil del fútbol, aunque dijimos en el podcast que el oficial de cumplimiento es mediocampista y no arquero, pero es tanto como si yo tuviera solo un mediocampista y a los que nos gusta el fútbol, dependiendo de la figura que uno ponga en la cancha, pero lo aconsejable es tener tres en la mitad de la cancha para tener el flanco izquierdo, el derecho y el centro. Si yo dejo solo un mediocampista, 100-1 que ese balón se va a pasar. Y lo mismo está pasando en el oficial de cumplimiento. Hay un riesgo inherente de tipo operativo, Luis, y lo que no han visto ellos, hay un riesgo inherente de tipo legal. Y tú y yo discutimos con María Angélica en su momento la sanción del oficial de cumplimiento que se impuso por parte de la superintendencia, que para algunos dirán, bueno, la cuantía no es significativa, y es que yo no quisiera ni siquiera que me sancionaran con un peso, porque la reputación ya se afectó. Entonces, esta nueva regulación, o mejor, este proyecto de regulación,
en ese apartado tiene cosas buenas, pero lo que haría falta es que de verdad en el escenario empresarial los sujetos obligados cumplieran lo que dice allí, que efectivamente tuvieran un oficial miembro principal y suplente y por lo menos tengamos una dupla en las organizaciones pendientes de este escenario. Ahora, déjame tomar algunos minutos para hablar de las definiciones y recorrer el orden de la circular. A mí me preocupa que se diga APNFDs y eso demuestra, digamos, eh, el desconocimiento que se tiene de estándares internacionales y probablemente no se conocen otras normatividades. Es que APNFDs no es una denominación en materia anticorrupción. Esa es una denominación que nos regaló el GAFI, actividades y profesiones no financieras designadas para ese rubro, no para este. O sea, yo no me imagino una visita del GAFI, que vamos para quinta ronda y no estamos preparados, y que salgamos con esta historia de, y yo tengo una norma en el sector real colombiano donde se gestiona el riesgo de corrupción pública y privada, soborno transnacional, y además algo que usted no va a entender, pero que aquí llamamos corrupción local, y se lo vamos a dejar a las APNFDs. Ese es un desacierto. Eso no puede pasar, pero está colocado así en la norma. Otro tema importante. Recuerden el artículo 59 de la ley 2195-2022 que se le dio por escribir esta definición, actos de corrupción, mi querido Luis. Sí, Delitos contra la administración pública, delitos contra el orden económico y social, delitos ambientales, delitos electorales, ¿no? Y algunos delitos de tipo económico. Y uno dice, ¿y será que alguien sabe tanto derecho penal económico? Porque una cosa es decir actos de corrupción y otra muy distinta es decir que es una conducta delictiva, delitos contra la administración pública o por excepción una conducta delictiva, delitos contra el patrimonio económico. Ergo, solo podemos hablar de corrupción privada y administración desleal. Entonces, ante tanta equivocación, y mire que esto viene desde el año 2022, por eso es tan importante saber las fechas para ver a quién hacemos responsables de esto, encima le ponemos la tarea, Luis, al revisor fiscal. Y el revisor fiscal en su vida se formó como abogado. La vocación profesional de esa persona era pensar en contaduría pública, ley 43 de 1990, pero ahora a fuerza lo convertimos casi en un experto en derecho penal económico y encima le decimos, usted tiene que ir a las empresas y percatarse que allá no se den estos 97 delitos y si se dan, usted tiene que reportar. repórtelos, Y repórtelos. aquí otro tema importante. Es que las palabras tienen poder. Uno no puede escribir sin conocer. ¿A quién se le ocurre decir que tiene deber de denuncia? Y encima citar el artículo del Código de Procedimiento Penal. Es que estamos poniendo contra la pared a los profesionales. Eso no puede ser. El deber de denuncia tiene unos requisitos que están en la norma. Por esa razón es que hablamos del ROS allá y de la denuncia penal acá. Pero además, la ley 599 del año 2000 tiene perfectamente descritos los delitos y la ley 2195 ya había dicho qué obligación tenía el revisor fiscal y si no cumplía con ella, perdía la tarjeta profesional. Otra vez, ¿y qué necesidad tiene que repitamos esto en este proyecto? Pero peor, que se repita y que además quede mal escrito. Y escribirlo mal que implica, pues un problema de interpretación y ya dijimos que algunos van a decir, me favorece por acá o me perjudica por acá. Y cierro con esto para, digamos, hacer el recorrido de la norma. ¿Qué sí parece bueno? Parece bueno que en el apartado de auditoría interna, cuando las empresas tengan esta figura y conectado con el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, sí superemos este escollo, Luis, que la regulación vigente nos dejó un entuerto y es que usted, si es auditor, no puede ser oficial de cumplimiento, pero sí alguien del equipo de auditoría. Por favor. Entonces, quien haya hecho esa norma nunca leyó lo que hay sobre conflictos de interés. O sea, ¿en qué cabeza cabe que una persona que trabaje para el área de auditoría interna no le va a ser fiel a su jefe, que es el de que audita el modelo antilavado y el modelo anticorrupción? Y eso es el problema que tenemos operativamente, que ya en la práctica desenvolver estos modelos y lograr una verdadera lucha contra el crimen organizado,
pues termina no siendo eficaz porque solamente nos detenemos en tener una política, en tener tal vez un manual de procedimientos, cumplir con algunas otras cosas y no efectivamente tener una herramienta capaz de descender los indicadores, que dicho sea de paso, mi querido Luis, están muy mal en Colombia. En vez de mejorar en el índice antilavado, empeoramos. Y hace 2 días, y con gusto les podemos compartir a través de Acoficún el artículo que escribimos con Camilo Rueda y con René Castro sobre el índice de transparencia 2025. Colombia saca 37 sobre 100. Es lamentable. En vez de mejorar, vamos empeorando. En el reporte 2024 sacábamos 39 y en el reporte 2023 estábamos mejor por encima de los 40, pero ahora estamos es para abajo. Estamos en el escenario de rojo-naranja. Entonces, ante una situación como esta, yo digo, ¿será que debemos dedicarle tiempo a un proyecto de norma que no ofrece en términos porcentuales eh, como mucho, un 10% de aspectos positivos y un 90% de negativos que van a enredar la vida del oficial de cumplimiento, en vez de ponernos a pensar efectivamente cómo atender la quinta ronda, cómo darle vida al COMPES anticorrupción y al COMPES antilavado? Yo creo que esas son las tareas que tenemos. Esta quinta ronda, yo no auguro tantos éxitos, pero bueno, no quiero ser un ave de mal agüero, pero todos sabemos todos los cambios. Al final, de los cambios de personas que lideran las organizaciones en Colombia, no van a estar preparados para atender una buena quinta ronda. Esperemos que sí, esperemos que la parte técnica estén trabajando mucho sobre el tema. Juan, bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero espérate que quiero hacerte una pregunta. Yo siempre te robo unos minutos de más. No, yo aquí estoy tranquilo, yo no me Como voy a dicen, ir. como decimos acá, coge la suave un momentico. Ok. Hay un tema que tuvo mucha discusión y fue incluir las cámaras de comercio, regularlas en en estos sistemas antilavados. Pero además ahora Ujú. lo van a también a liderar en toda esta integración que tienen. ¿Es necesario regularlas o realmente es una extralimitación en estos temas, Juan Pablo? Bueno, eso ya lo teníamos y yo valoro muchísimo que se piense en otros actores de la economía, porque independientemente de quién lo haya hecho, si la anterior regulación era mejor o no, no hagamos esos juicios de valor. Las cámaras de comercio, Luis, son la fuente del mundo empresarial. O sea, todos los que tenemos una compañía, el día cero fuimos a un registro mercantil, fuimos a la Cámara de Comercio. Estuvimos allí buscando unos requisitos, viendo qué era lo más adecuado según la actividad económica, por supuesto el análisis económico, si yo me voy por una antigua empresa unipersonal, hoy una sociedad de acciones simplificada o una sociedad anónima con el impacto de tener un revisor fiscal, o si más bien una empresa de responsabilidad limitada y así por el estilo. ¿Mm? Entonces, yo valoro muchísimo que las cámaras de comercio estén dentro del ecosistema del compliance y déjenme, así como dice Luis, no augura buenos resultados de quinta ronda, que a mí me preocupa, porque estamos en 2026 y deberíamos todos trabajar de manera mancomunada y ustedes allá en la Asociación de Oficiales de Cumplimiento ser un interlocutor válido con el gobierno, con las autoridades, las salientes y las entrantes, de hacer un plan de choque muy juicioso para que nos vaya bien, porque ese Excel al que se comprometió el gobierno nacional del COMPES 4042 en la información que yo tengo no se ha cumplido. Entonces, esas tareas que tenemos que hacer no las estamos haciendo. Eh, Puedo vaticinar, Luis, que si David Murcia Guzmán, cumpliendo su condena y luego de ella, como ordena la regulación colombiana, esa persona recupera todos sus derechos civiles y políticos, va a la Cámara de Comercio y quiere crear una compañía que ojalá no, pero que pudiera estar en el escenario de la captación masiva y habitual. Si no tuviéramos controles en las cámaras de comercio, entonces eso seguiría sucediendo. La pregunta del millón es si los registros mercantiles están preparados para decir que no al principio de la libertad empresarial, que esa es una discusión muy profunda, porque habrá quienes dirán, no, es que yo tengo derecho a constituir cualquier empresa.
Y por eso es que la regulación de la sociedad de acciones simplificada dice que no es obligatorio describir el objeto social. Y ese es el grave problema que tenemos en compliance, que una persona hace una SAS, no nos dice para qué es, porque la ley no la obliga, y después terminamos en señales de alerta, probablemente en reportes de operación sospechosa o en otro caso en denuncias penales. Entonces, a mí sí me gusta que queden dentro del ecosistema, pero habría que prepararlos a ellos en un modelo y en el otro para que de verdad se conviertan en una primera línea de choque, de contención, no voy a decir líneas de defensa, porque ustedes saben que ya desde el año 2020 la IA no habla así, solo dice modelo de tres líneas, que sea ese primer obstáculo para el delincuente, porque también podríamos remitirnos a los números, Luis, y ver cuántos de estas conductas, el EAFT, para hablar de Colombia, delitos de corrupción pública y los pocos que hay, aunque no tengan condena, corrupción privada, sí o sí han tenido la intervención de una persona jurídica. Entonces, si yo me devuelvo para atrás en la película, uno diría, ¿y a quién se le ocurrió darle la autorización a estas personas naturales de volverse una compañía? Sí, totalmente de acuerdo. A mí lo que me preocupa es que las cámaras de comercio están ahí como en una línea muy, digamos, muy delgada entre, primero entre lo público y lo privado y segundo entre lo político, porque todos sabemos que cómo se colocan las presidencias y los cargos más importantes en la Cámara de Comercio y al final son utilizados para otros temas. Lo que realmente debería suceder es que realmente sean regulados. Es que el enfoque basado en riesgo nos dice eso y se los dice a las instituciones que hacen IBC en Colombia y es, realmente regulemos porque no nos preocupamos por regular una empresa pequeña que sus montos no dan para lavar y todo el tema y realmente donde sí pueden estar ocurriendo las cosas. Yo siempre me quedo muy corto con el tiempo contigo, Juan Pablo, pero soy muy respetuoso del tiempo de las personas. Eh, pero quiero crearte un compromiso. ¿Qué tal si nos creamos el compromiso de analizar ya a fondo cuando esto salga ya como ya una, la circular básica jurídica en pie? Y crearte este compromiso aquí delante de las 211 personas que se lograron conectar o un Ujú. poquito más. Conclusiones muy importantes. Hombre, por eso en el mundo, Juan Pablo, no sé si te acuerdas cuando estamos en Panamá, en México y demás, todo el mundo nos dicen, hey, sus regulaciones son, pues, pucha, porque realmente nos complejizamos bastante, pero eso nos vuelve buenos. Yo le saco el ¿Por lado qué bueno a las hacerlo cosas. fácil si se puede complicado? Sí, sí, o sea, porque si lo podemos complicar mucho mejor, pero eso nos hace buenos y por eso en el mundo el cumplimiento colombiano de alguna manera es admirado y demás. No hay preguntas, no hay preguntas, creo que las cosas fueron muy claras, las preguntas, tanto las respuestas fueron muy claras. Juan Pablo, nuevamente agradecerte por estos espacios. Para cerrar, voy a hacerles una recomendación para que puedan acceder al podcast de Fútbol y Compliance. Se los dejo aquí en el chat de la reunión. Yo, pues contento siempre de estar en estos espacios académicos, Luis, y yo diría, con muchísimo respeto a los que nos están escuchando, es muy importante que hagamos causa común eh, ante las autoridades para explicar técnicamente cuál es el efecto de regular como se pretende regular en la práctica, cómo, cómo podría eso beneficiar o no el modelo y probablemente con un equilibrio técnico y jurídico, que de esas ideas que se ponen en el proyecto están bien y valdría la pena en una modificación rápida de circular externa decir, mire, el perfil del oficial de cumplimiento ahora es este, es obligatorio tener un oficial de cumplimiento suplente, por ejemplo, y ver cómo discutimos técnicamente los efectos que beneficien a los sujetos obligados y que estén en pro de la lucha contra el crimen organizado cuando hablamos de un modelo antilavado y de un modelo anticorrupción. Esas serían mis conclusiones y ojalá quienes tienen el poder de regular, el poder de legislar, la iniciativa en la creación de este tipo de normas, pues
puedan tomar nota de estas observaciones técnicas que por supuesto se hacen con muchísimo respeto y que van a tener un efecto no solamente local, sino que nos cuesta en las observaciones internacionales que nos hacen tanto el Gafi como la OCDE. Lograste No, hacer la intervención que te estaba pidiendo, en darle como la última orientación, Juan Pablo, de cómo afrontar sí. esta unión que viene para los oficiales de cumplimiento de Acoficún, y sé que hay varios que no son de Acoficún, los cuales también estamos invitando a ser parte de Acoficún. Sí lograste hacer el tema, sí. Sí, sí, señor. Yo creo que es muy importante hacer causa común. Todos tenemos que aportar en lo que corresponda desde todos los roles. Sería muy bueno tener aquí abogados, contadores, revisores fiscales, auditores, directivos sobre todo, porque puede que todos estén convencidos. Digamos, estoy hablando de la plana de oficiales de cumplimiento, pero si no tenemos directivos, como decimos coloquialmente, que son los de la chequera, que digan, bueno, ¿y por qué debemos invertir en esto? ¿Y cuál es el efecto positivo de invertir en esto? Pues yo animaría a la asociación, ojalá, a hacer un espacio en el que el oficial de cumplimiento se comprometa a asistir Trailer con su directivo. directivo Es muy y bueno. ojalá con otros propietarios del riesgo, Luis, que nos traiga la persona del área comercial para que entienda los riesgos que nos ofrece el cliente, que se traiga la persona de compras para que entienda los riesgos que se derivan de los proveedores y que traiga la persona de talento humano, porque a veces estamos durmiendo con el enemigo. A veces el problema lo tiene es adentro de la compañía porque la gente no se sensibiliza, en inglés lo llaman awareness, no existe una conciencia colectiva genuina sobre la importancia de luchar contra el crimen organizado. Así que muy contento, don Luis, siempre que nos llame, vamos a estar ahí apoyando a la asociación y además hablando muy bien de la asociación fuera del país donde puedo intervenir y mostrando los esfuerzos que ustedes han hecho. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias. Juan Pablo es nuestro sponsor y nuestra representación en muchos escenarios internacionales. Estimado, muchas gracias, muy atento a nuestros canales y demás. Juan, de verdad, muchas gracias. Siempre son muy valiosas tus intervenciones y bueno, muchas gracias a todos por asistir. Juan, muchas gracias también por asistir. Que tengan un buen Buena fin de tarde, semana. muy Ok, hasta amables, que luego. estén bien. Somos la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, unidos creando un futuro justo y transparente.